Había pasado 15 años fregando incansablemente sus pisos. Y entonces, un día, entró tranquilamente en la sala de juntas y despidió al director ejecutivo delante de toda la junta. Solo la llamaban señorita Denise. Nadie recordaba su nombre completo. Nadie se refería a ella por el nombre que ella deseaba. Para ellos, siempre sería la señorita Denise, la conserje. La mujer que pasaba por pasillo tras pasillo sin que nadie la viera realmente. Año tras año, día tras día, Denise Carter comenzaba su turno a las 5:45 de la mañana, cuando toda la ciudad aún dormía y los peces gordos del principal conglomerado logístico del sur se acomodaban en sus opulentos apartamentos. Su uniforme gris pálido se había desteñido de forma desigual con los años, con los puños y los bajos deshilachados sin posibilidad de reparación. Sus zapatillas baratas habían perdido su forma hacía tiempo. Las almas estaban desgastadas por los innumerables escalones que subían desde el sótano hasta la azotea, a través de pasillos cubiertos de alfombras de felpa. Denise nunca se quejó. Nunca pidió más de lo que su trabajo exigía. Sus rizos, apretados y ásperos, descansaban pulcramente sobre su nuca, y su rostro permanecía estoico y silencioso, como si se hubiera convertido en parte de cada rincón del edificio. Un elemento fijo en el que nadie pensaba. Se referían a ella con ese título vago, señorita Denise. Nadie decía nunca Denise Carter. A nadie le importaba su apellido ni su edad. Pocos se molestaban siquiera en preguntar a qué se dedicaba o qué experiencias habían marcado su vida. Para la gente de allí, desde los vendedores y el personal de mantenimiento hasta los mandos intermedios y los ejecutivos con trajes plateados, la señorita Denise era simplemente la señora de la limpieza. Charlaban a su alrededor, bromeaban y debatían sobre acuerdos millonarios o presumían de sus logros personales mientras ella se agachaba en silencio para recoger trozos de papel sueltos o limpiaba el café derramado de alguien en la alfombra. Nadie recordaba a Denise la mañana de Navidad, ni nadie le deseaba un feliz cumpleaños. Pocos consideraban que tuviera vida más allá de su fregona, sus guantes y el acre frasco de limpiador industrial. A sus ojos, era un fantasma que vagaba por los pisos de la torre, vislumbrada brevemente en un pasillo del tercer piso, luego silenciosamente apostada en un baño del ala de oficinas, o encorvada y esbelta, limpiando pacientemente las paredes de cristal, incluso cuando la lluvia golpeaba las ventanas. Denise se acostumbró a que la miraran de reojo, a comentarios susurrados de fastidio o recordatorios breves como: asegúrense de que esta sala de juntas esté impecable antes de las 3:00, o no dejen marcas en el suelo. Hay visitas en camino. Lo absorbió todo, absorbiendo la cacofonía de un lugar que una vez representó el sueño de alguien. Pero para ella, era solo un trabajo. De vez en cuando, los nuevos becarios o el personal temporal la saludaban con un alegre «Buenos días, señorita Denise», pero en pocos meses también aprendieron a tratarla como invisible, una parte indispensable de la cultura fría e inquebrantable del edificio. Tras las paredes de vidrio tintado y el resplandor de las luces amarillas del techo, Denise Carter nunca perteneció realmente a ese lugar. Sin embargo, sabía todo lo que sucedía día y noche. Presenció en silencio la alegría, las lágrimas, la decepción, el desdén y las intenciones ocultas tras las puertas cerradas de las salas de juntas. Durante 15 años, esta pequeña mujer negra fue testigo de cada cambio dentro de Creswell Holdings. Como una sombra anónima, eterna e impotente, sin apartar la vista de nada. ¿Quién podría haber predicho que este fantasma invisible era, de hecho, el verdadero espíritu de todo el imperio? Incluso mientras Denise Carter recorría silenciosamente cada rincón del vestíbulo, el mundo a su alrededor giraba con su ritmo frenético y sus frías ambiciones. Denise se fundía con ese panorama general como una sombra familiar. Nadie la miraba, y nadie la veía realmente. Sin embargo, en lo profundo de los lujosos pasillos alfombrados y las lujosas salas de juntas de Creswell Holdings, el aire se volvía cada vez más gélido y tóxico bajo una cultura silenciosa que daba por sentado el desprecio. Para la mayoría de los empleados y ejecutivos,
La señorita Denise era simplemente un elemento secundario, como el arreglo floral de plástico en recepción o la alfombra descolorida junto a la entrada. Estaba en todas partes, pero nunca existía realmente en sus mentes. Hablaban libremente de negocios, luchas internas de poder, chistes groseros o dramas personales delante de Denise, tratándola como si fuera un muro silencioso. Muchos la menospreciaban abiertamente, a veces deliberadamente, solo para disfrutar de una mezquina sensación de poder sobre alguien que suponían que nunca se atrevería a hablar. Bradley Cooper, un asociado de marketing que siempre vestía un elegante traje azul marino, era un claro ejemplo. Una tarde, durante su hora de almuerzo, Bradley dejó casualmente su sándwich a medio comer en el cubo de la basura junto a Denise mientras ella limpiaba sin siquiera mirarlo de reojo. Cuando ella se agachó para recogerlo y tirarlo, él levantó la vista y espetó: «Asegúrate de que la alfombra esté completamente seca. Dentro de un rato, hay una reunión importante en la sala de juntas del tercer piso y no quiero que el jefe vea ni una sola mancha». Denise simplemente asintió en silencio. Al día siguiente, Bradley regresó con un café de Starbucks en la mano, y sin darse cuenta, lo derramó justo sobre la alfombra que Denise había limpiado con tanto esmero la noche anterior. Sin disculparse, frunció el ceño y dijo: «Señorita Denise, ¿cómo es que todavía no puede evitar que el café se esparza así? Con razón dicen que los conserjes no hacen nada bien». Comentarios como estos dañaban el ambiente, dejando grietas invisibles en la autoestima de cualquiera que los oyera, incluso los transeúntes. Sin embargo, Denise nunca reaccionó ni ofreció excusas. Recogió el derrame con calma, como si se hubiera acostumbrado a ser una sirvienta silenciosa. Aún peor que Bradley eran aquellos en los niveles más altos de poder, que mostraban su desprecio con mayor refinamiento. Douglas Fairbanks, el vicepresidente ejecutivo, personificaba a alguien que medía el valor únicamente por su título y su saldo bancario. Douglas tenía la costumbre de echarse demasiada colonia cara y siempre se pavoneaba por el pasillo con el aire de quien solo observaba el polvo debajo. Una tarde, Denise estaba inclinada limpiando las puertas de cristal de la sala de juntas VIP cuando Douglas entró con su asistente, Amanda Hill. Se rió a carcajadas, lo suficientemente fuerte como para que Denise lo oyera, y dijo: «Amanda, ¿te imaginas a alguien trabajando aquí toda la vida y sin tener ni un solo escritorio? Y aún así, en Creswell lo siguen llamando trabajo». La risa estalló, mezclándose con el intenso aroma de su colonia. Amanda se unió a la risa, volviéndose hacia Denise con una mirada de lástima mezclada con burla. «Supongo que está más acostumbrada a estar de pie que sentada. ¿No crees?». Los oficinistas cercanos rieron disimuladamente. Nadie habló ni protestó. Todos comprendían la regla tácita. Desafiar era exiliarse del centro del poder. Denise permaneció inmóvil, con la mirada fría, los labios apretados como siempre. Ninguna palabra de represalia, ninguna mirada desafiante. Continuó su trabajo, lenta y pausada, como si nada hubiera pasado. Esa cultura gélida se filtraba en cada pequeño gesto. Desde cómo la gente evitaba el contacto visual con Denise en el pasillo hasta cómo nadie se molestaba en apartarse cuando empujaba su carrito de limpieza por el vestíbulo, o incluso sus conversaciones sobre bonificaciones o recortes de prestaciones justo delante de ella, completamente indiferentes a que ella también era una trabajadora más del mismo sistema. A los ojos de todos, Denise Carter siempre sería la señorita Denise, la barrendera silenciosa y anónima, y en sus mentes, completamente inútil. No tenía ni idea de que tras cada pasada se escondía una mirada penetrante y una memoria meticulosa, que guardaba en silencio cada rostro, cada palabra, cada acción y todas las oscuras corrientes subyacentes que ayudaban a alimentar día a día. Pero lo que todos ven, o mejor dicho, lo que prefieren no ver, en Denise Carter es solo la punta de un iceberg oculto bajo su uniforme desteñido. Tras esa figura modesta se esconde un pasado inesperado. Denise fue quien puso los primeros ladrillos del famoso imperio Creswell Holdings. Hace años, en una pequeña cocina a las afueras de Columbus, Georgia, Denise y su esposo, Roland Carter,
sentados uno al lado del otro en su vieja mesa, dibujaban con pasión grandes sueños en el reverso de un recibo de supermercado. Roland era un hombre de acción, apasionado, sin miedo al fracaso, tras haber trabajado como ayudante de conductor para su tío en largos viajes por Alabama y Carolina del Sur. Conocía cada kilómetro de esas carreteras y todos los trucos del transporte como si los tuviera grabados en la palma de la mano. Denise, en cambio, era la más callada, amante de las matemáticas y la elocuencia de los números. Después de que Roland regresaba de un turno de noche en la carretera, se quedaba despierta revisando montones de recibos, calculando meticulosamente los gastos, trazando planes y oliendo cada posible riesgo oculto en la letra pequeña de sus modestos contratos. Fue su prudencia y astucia lo que los llevó a establecer una entidad legal independiente para su incipiente negocio desde el primer día, protegiéndose de responsabilidades imprevistas, incluso las que pudieran surgir de amigos de confianza. Aquellos fueron los mejores tiempos, cuando la fe mutua era lo único que tenían. Una noche, bajo la tenue luz de una bombilla solitaria en la cocina, Denise depositó un pequeño cheque delante de su esposo, la herencia completa que le dejó su padre, una suma que para muchos habría significado la oportunidad de comprar una casa cómoda. Pero Denise decidió apostar por el sueño de Roland. «Firma en la cuenta», dijo en voz baja, mientras sus dedos se cerraban suavemente alrededor de una taza de té fría. «Me quedaré entre bastidores y me encargaré de la contabilidad y los contratos. Nadie tiene por qué saber que soy inversor. Confío en ti. Mientras estemos juntos en esto». Roland le apretó la mano, con los ojos brillantes de esperanza y preocupación. «Ambas cosas. ¿Estás segura? Si algo sale mal». «Sé lo que hago, Roland», respondió Denise con una sonrisa serena. «Y confío en que no me dejarás perder». Empezaron así con nada más que una habitación alquilada, 2 teléfonos anticuados y un fax destartalado. El amigo de la infancia de Roland, Curtis Banning, aportó contactos y capital inicial. Todo parecía ir sobre ruedas. En tan solo unos años, ese pequeño negocio de camiones se convirtió en la nueva estrella de la escena logística del sur, gracias al espíritu aventurero de Roland y la meticulosa planificación de Denise. Pero el brillo del éxito proyectó sombras que nunca anticiparon. Sus fastuosas celebraciones contractuales se volvieron más extravagantes cada día, y las reuniones de socios se convirtieron en eventos bulliciosos. Mientras tanto, Denise se mantenía en su pequeña oficina, manejando discretamente el papeleo y firmando documentos bajo el nombre de una entidad legal independiente que creó para proteger a su familia. Aunque su esposo confiaba en ella, Denise siempre supo que en un mundo dominado por hombres como Roland y Curtis, su presencia era tan insignificante como una sombra. Estaba presente si era necesario, pero era fácil de ignorar. Entonces, la tragedia golpeó. Una noche tormentosa de 2004, Roland murió en un terrible accidente automovilístico mientras supervisaba un envío urgente en plena noche. Denise se quedó paralizada en su escritorio al enterarse de la noticia. Su mundo se hizo añicos en un instante. Su funeral fue más frío de lo que había imaginado, con un breve panegírico a cargo de Curtis Banning, el cofundador, quien apenas mencionó su nombre. Hablaron de sus logros, de los viajes de carga millonarios, pero nadie preguntó qué sería de Denise. En los días siguientes, Denise luchó por gestionar cada detalle logístico mientras soportaba una oleada de rumores ocultos dentro de la empresa. Curtis se reunió discretamente con los accionistas, rediseñó documentos para eliminar el nombre de Roland de todos los contratos, y más. Insidiosamente, le impidió a Denise acceder por completo a la información interna de la empresa. En su mente, Denise carecía de valor ahora que Roland se había ido. Supuso que una pequeña mujer negra, sin título ni voz, simplemente se desvanecería como tantas otras sombras que se habían esfumado antes. Pero Curtis no lo sabía. Denise nunca la soltaría. Tenía en sus manos todos los documentos legales, los contratos originales con las firmas de ambos, los acuerdos de asociación notariados e incluso copias de acuerdos extraoficiales que solo ella conocía.
Guardó silencio, no armó ningún escándalo y no contrató a un abogado para demandarla, porque Denise comprendía que algunas batallas deben librarse en el momento justo. Esa paciencia es algo que solo quienes lo han perdido todo pueden comprender realmente. Tras su figura desplomada, con ese uniforme gris, cada mañana yacía un fragmento de la historia de la empresa, robado de Creswell Holdings. Un pasado que nadie allí, salvo Denise, recordaba ni se atrevía a recordar. Pero Denise nunca olvidó. No había olvidado, y nunca perdonaría. Los recuerdos de Roland seguían vívidos en la mente de Denise, incluso aunque todo parecía enterrado en el pasado. No hacía mucho, su pequeña cocina se llenaba de risas. Ahora solo existía como un recuerdo frío y grisáceo, muy parecido al uniforme descolorido que vestía. La tragedia golpeó una noche lluviosa cuando Roland recibió una llamada sobre un envío extraviado en la carretera. Nunca regresó a casa. Un momento había esperanza, al siguiente un choque y un conductor exhausto, y todo terminó en un instante. Denise estaba atónita con la noticia, con las manos temblorosas mientras se aferraba a los recuerdos de su esposo como si fueran los únicos fragmentos de vida que le quedaban. El funeral de Roland fue rápido, sombrío y más frío de lo que Denise podría haber imaginado. Se quedó en silencio en la parte trasera de la capilla, con un sombrero negro cubriéndole la mitad del rostro para que ninguno de los socios comerciales de Roland ni los nuevos accionistas la reconocieran. Susurraban entre ellos sobre contratos, el futuro de la empresa y las cifras de ingresos. Curtis Banning, un viejo amigo de Roland, que una vez compartió con él comidas descuidadas y lugares para dormir destartalados, subió al podio con expresión tranquila. El panegírico solo mencionó los éxitos de la empresa y sus envíos históricos. No ofreció condolencias ni reconoció la pérdida de Denise. El ambiente era gélido. Denise permaneció en silencio e inmóvil, escuchando el ruido de zapatos y los murmullos sobre acuerdos, sintiendo la mirada vacía de Curtis recorriéndola como si fueran desconocidos. Parecía que, en el momento en que Roland falleció, Denise fue borrada de los límites mismos de este lugar que ella había ayudado a construir. Unas semanas después, antes de que el dolor de Denise pudiera siquiera comenzar a amainar, se dio cuenta de que había sido borrada del mundo de Creswell Holdings. Curtis, usando la astucia despiadada que solo un negociador experimentado podría reunir, había eliminado discretamente el nombre de Roland de todos los documentos de propiedad, había recuperado las llaves de su oficina, había cambiado la combinación de la caja fuerte y había bloqueado todo el acceso de Denise a los canales financieros y administrativos de la empresa. No envió un solo mensaje ni hizo una llamada telefónica. Ni siquiera apareció frente a Denise. Todo transcurrió en absoluto silencio, como si ella nunca existió en sus vidas. Los días siguientes estuvieron marcados por la angustia y el vacío. A veces se quedaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento durante horas, aferrada a los archivos legales que había guardado a buen recaudo. Leía cada acuerdo de sociedad, cada contrato, cada documento de transferencia. Curtis daba por sentado que esas cosas estaban olvidadas o descartadas. En realidad, Curtis sabía que Denise era inteligente. Simplemente contaba con su silencio, la distancia de su poder y los prejuicios anticuados arraigados en el mundo empresarial, que una mujer negra sin título ni estatus jamás se atrevería a defender. La desaparición de Denise se desarrolló exactamente como Curtis había planeado. En los registros internos de Creswell Holdings, Roland Carter quedó reducido a una simple nota a pie de página, parte de la historia fundacional de la empresa. De Denise, nadie hablaba de ella. Solo quedaban las nuevas caras en la junta directiva, las risas petulantes que resonaban por los largos pasillos y las reuniones nocturnas centradas en la reestructuración del capital y la redistribución de acciones a nuevos inversores. Quizás para Curtis y gente como él, Denise había sido realmente borrada. Mapa de poder de Creswell Holdings. No sabía, ni le importaba, que al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento, una mujer negra seguía viviendo con tranquila dignidad, alimentando no solo el dolor de perder a su marido,
sino también una llama latente de rebeldía, un orgullo herido y la inquebrantable convicción de que algún día se haría justicia. Y nadie podría haber adivinado que, de la profunda grieta de esa traición, un plan silencioso, paciente e implacable, había comenzado a tomar forma entre cenizas que parecían frías y sin vida. Denise desapareció de su vista, pero en realidad solo se retiraba, esperaba y se preparaba para el día en que cambiaría la situación de la junta directiva. Curtis Banning y sus nuevos asociados creían que Denise Carter había sido completamente absorbida por el dolor y la oscuridad. Pero dentro de esa pequeña mujer, una voluntad fría se arraigaba, alimentada por las humillaciones y pérdidas que se había obligado a soportar. Denise no había desaparecido. Mes tras mes, vivía tranquilamente en su pequeño apartamento, organizando y guardando minuciosamente cada documento y contrato legal que había preparado y respaldado desde los inicios de la empresa. Cada noche releía cada línea en silencio, recordándose a sí misma que la justicia no pertenece a los apresurados, sino a quienes saben esperar el momento oportuno. En 2007, una oferta de trabajo para un puesto de limpieza en el turno de noche en Creswell Logistics apareció en un tablón de anuncios comunitario de un condado suburbano. Denise se quedó mirando las palabras. Trabajo en la sede corporativa, se prefieren candidatos honestos, dedicados y trabajadores, no se requiere experiencia. Era la primera vez en años que su corazón latía con fuerza, no de tristeza, sino de esperanza. Decidió regresar al lugar que una vez ayudó a construir, no como propietaria ni cofundadora, sino como conserje anónima. Preparó su solicitud meticulosamente, adoptó un nuevo apellido, tomó prestada la dirección de una vieja amiga y llenó su currículum con trabajos sencillos de una zona rural lejana. Denise metió todo lo que necesitaba en una pequeña maleta. Una libreta, algunas identificaciones falsas, y, por supuesto, copias certificadas de todos los documentos legales que acreditaban su participación en Creswell Holdings. Con mirada decidida, se acercó a la mesa de entrevistas, frente a una joven empleada de recursos humanos que desconocía por completo la historia de la empresa y jamás reconocería a la demacrada mujer con ropa desgastada. Nadie cuestionó su verdadera identidad. Al fin y al cabo, nadie esperaba que una conserje hubiera sido propietaria. La entrevista fue rápida. Denise respondió a preguntas básicas con voz tranquila, con la expresión serena de alguien que había superado dificultades mucho mayores de las que la joven entrevistadora podía imaginar. 2 días después, recibió la llamada. S.R.A. Johnson, bienvenida al equipo de limpieza del turno de noche de Creswell Logistics. Denise sonrió, con el corazón lleno de emociones que no podía identificar. Amargura, euforia y un secreto sentimiento de triunfo. En su primer día de regreso, Denise entró en el gran vestíbulo de Creswell Holdings, con zapatos baratos y un uniforme nuevo e impecable. No quedaba rastro de la mujer que una vez se sentó detrás de un escritorio, redactando contratos y elaborando estrategias con Roland. Todo había cambiado. El logo de la empresa en la pared relucía con fuerza. La recepción era más espaciosa, los suelos de mármol más opulentos, pero el ambiente era más frío, más pesado que antes, como si las luces fluorescentes proyectaran un duro resplandor sobre las rígidas divisiones de clases. En el pasillo del tercer piso, Denise se cruzó con Curtis Banning, ahora más corpulento, con el pelo entrecano, flanqueado por varios colegas más jóvenes. Curtis apenas la miró. Su mirada, la mirada desdeñosa de alguien que creía que gente así existía solo para servir de escenario a su mundo de poder. Denise reprimió una sonrisa amarga. Había olvidado por completo, o fingía olvidar, a la mujer que una vez trazó el camino del éxito junto a él y Roland. Fue aún más doloroso cuando Denise se dio cuenta de que Creswell Holdings ya no estaba bajo el control directo de Curtis. La máxima autoridad ahora recaía en Thomas Wessler, un joven director ejecutivo importado de Florida State, con un expediente académico brillante y una imagen mediática atractiva. Wessler recorría los pasillos con la arrogancia de quien sabía que él era quien mandaba. Solo le importaba la imagen, obsesionado con los números,
las recompensas y su propia imagen. No tenía ni la menor idea del sudor, las lágrimas ni de las personas que literalmente habían derramado sangre para sentar las bases de la empresa. Y así, Denise se convirtió silenciosamente en el nuevo fantasma de Creswell Holdings, una conserje del turno de noche a quien nadie se molestaba en notar, y mucho menos ver, como una amenaza potencial. Desde las sombras, lo observaba todo. El equipo de marketing debatiendo su próxima campaña, los gerentes conspirando para recortar las prestaciones de los empleados, las fiestas nocturnas reservadas para las altas esferas y los trabajadores que sufrían los peores abusos durante los turnos de fin de semana. Con cada noche que pasaba, Denise recogía más fragmentos de una Creswell Holdings que se pudría por dentro, tanto moral como físicamente. Sin embargo, permanecía en silencio, encorvada mientras empujaba su fregona por los interminables pasillos, con los ojos brillando silenciosamente bajo las pálidas luces amarillas. La venganza no necesita ser apresurada, solo paciente, astuta y alimentada por un dolor tan profundo que el perdón jamás encontraría cabida en su corazón. Los pasos de Denise Carter en los pasillos de Creswell Holdings se volvieron cada vez más ligeros y precisos, como si cada paso estuviera calculado para no despertar sospechas entre los poderosos del lugar. Desde que reapareció como conserje, Denise no desperdició ni una sola noche. Para todos los demás, era simplemente la señorita Denise, amable y silenciosa. Pero en realidad, cada hora y cada minuto que pasó allí equivalía a una investigación incesante que había continuado en silencio durante 15 años. En los pasillos, tenuemente iluminados y casi vacíos, y entre oficinas, donde solo quedaba el resplandor de las luces nocturnas, Denise escuchaba atentamente y lo registraba todo. Siempre que pasaba por una reunión a primera hora o una acalorada discusión nocturna, no se perdía ni una palabra. Ya fueran insinuaciones veladas o planes ejecutivos que creían que nadie más podía oír. Cada noche, al terminar su turno, Denise se sentaba junto a su pequeño armario metálico en el sótano, abría su desgastada libreta negra y anotaba meticulosamente la fecha y la hora, los nombres de los implicados, el contenido de la conversación y cualquier prueba. Esas páginas se llenaban rápidamente con discusiones sobre la reducción de bonificaciones a empleados de menor rango, la falsificación de facturas para cobrar sobornos o decisiones para acelerar el despido del personal de mayor antigüedad para ahorrar en seguros. Denise prestaba especial atención a cada detalle que otros pasarían por alto. Un ladrillo suelto fuera de la sala de juntas del 8º piso, donde a menudo oía a los directores debatir bonificaciones secretas. El microondas en la sala de descanso que se cortocircuitaba constantemente porque nadie se molestaba en arreglarlo. Prueba de la indiferencia del departamento de logística hacia las condiciones laborales o facturas fantasma de compra de equipos firmadas al azar por los jefes del departamento de finanzas. También observaba cómo los altos mandos abusaban de su poder para manipular el sistema de prestaciones, legitimando bonificaciones injustas y exprimiendo a los trabajadores de primera línea. Ella fue testigo de múltiples turnos nocturnos donde las mujeres conserjes se vieron obligadas a trabajar turnos dobles supuestamente porque no había presupuesto mientras la junta simplemente organizaba fiestas y entretenía a invitados VIP. Una noche, Denise escuchó a Meredith Chandler, la jefa de finanzas, decirle a su asistente, que los de abajo sigan trabajando extra. No pagaremos horas extra. Si se quejan, diles que es la nueva política. Yo cubriré ese gasto. No te preocupes. En momentos como estos, Denise no solo grababa las palabras. Reunía pruebas en secreto. Una instantánea rápida de una nómina, una fotografía de una factura irregular, un archivo de audio oculto que capturaba conversaciones entre jefes de departamento. Lo almacenaba todo con cuidado, de forma absolutamente confidencial, en dispositivos separados, principalmente memorias USB, y en una carpeta oscura de la red interna a la que accedía durante las horas de Wii cuando todos los demás se habían ido. También prestaba mucha atención a los cambios de actitud de quienes habían ascendido gracias a Creswell Holdings. Thomas Wessler, el joven director ejecutivo, cada vez más arrogante y ostentoso,
que se otorgaba bonificaciones financiadas con recortes salariales y de beneficios a los empleados. Curtis Banning, ahora retirado y con un puesto de asesor, seguía manipulando en secreto acuerdos secretos, adjudicando contratos a sus favorecidos. Firmas y lucrarse en la sombra. Durante 15 años, Denise no solo recopiló la verdad, sino que también interiorizó la verdadera naturaleza de la maquinaria que había ayudado a construir. Su apatía, frialdad, insensibilidad y la corrupción y podredumbre que se habían infiltrado en cada viga, cada fibra de alfombra y cada persona sentada tras esas puertas de cristal esmerilado. Bajo su sonrisa educada y su esbelta figura, Denise se convirtió en la supervisora invisible, la guardiana de cada secreto, cada prueba que exponía la decadencia moral de quienes se encaramaban en la cima de la pirámide de poder de Creswell Holdings. Nadie sospechaba de una mujer que empujaba un carrito de trapeador en la oscuridad, pero cada página del cuaderno negro de Denise contenía fragmentos que revelarían el verdadero rostro de una corporación otrora renombrada, y le servía como el arma que afilaba en silencio para el día en que se hiciera justicia. Desde las páginas negras del diario de Denise Carter, rebosantes de indignación, la podredumbre de Creswell Holdings se hacía cada día más evidente. Su cuaderno se llenaba de registros de descarados recortes de bonificaciones y conspiraciones. El desvío de horas extras y la desaparición de beneficios, todo ello derivado de las despiadadas decisiones de la nueva dirección. Pero lo que más atormentaba a Denise era su cruel indiferencia por el destino de los trabajadores de base. No era raro para Denise presenciar como empleados veteranos, aquellos que habían estado en la empresa desde sus inicios, eran despedidos repentinamente solo por atreverse a hablar. Tomemos como ejemplo a Terren Doyle, un gerente de almacén honesto e íntegro. En una reunión de personal, Terence planteó el problema de las disparidades salariales entre el personal de oficina y los trabajadores de primera línea. A la semana siguiente, fue citado por Recursos Humanos, donde le pidieron que firmara un aviso de despido por razones organizativas sin previo aviso ni indemnización. Menos de una hora después, un correo electrónico interno anunciaba: todas las comunicaciones con Terence serán gestionadas por el departamento legal. Denise anotó la fecha, la hora, quien lo envió y toda la historia. Observó en silencio cómo Terence salía del edificio con la mirada vidriosa, y vio cómo sus compañeros, aterrorizados, no se atrevían a ofrecerle una palabra de consuelo ni siquiera a mirarlo durante más de un instante. Momento. Tales injusticias se repetían una y otra vez, capa tras capa, sin cesar. Cada caso avivaba la furia de Denise. Sin embargo, mantuvo la compostura, continuando su papel de la invisible señorita Denise, escuchando, observando y reuniendo pruebas. Pero todos los límites eventualmente se rompen. Un martes por la tarde, mientras Denise fregaba el pasillo fuera de la gran sala de juntas, donde los altos ejecutivos estaban a punto de recibir a los invitados VIP, el suelo estaba impecable gracias a su meticuloso trabajo, sin polvo ni huellas. De repente, Thomas Wessler apareció al fondo del pasillo, con un aspecto elegante y un traje claro, sosteniendo un plato de papel con una rebanada de pastel de cumpleaños a medio comer. Wessler miró a Denise con malicia y luego dejó caer bruscamente el pastel al suelo recién limpiado, dejando el glaseado blanco esparcido por la alfombra en un desastre espantoso. Denise permaneció en silencio, agachándose para recoger el plato, sin decir nada. Pero Wessler no se detuvo allí. Se puso las manos en las caderas y asintió con desdén hacia el desastre. Te perdiste este lugar, parece. Estoy a punto de traer visitas. ¿Crees que puedes limpiarlo bien? ¿O prefieres que lo hagamos nosotros solos para ir más rápido? Aún así, no dijo nada. Simplemente cogió su trapeador y volvió al trabajo. Wessler frunció los labios y luego bajó la voz deliberadamente, convirtiéndola en un susurro casi amenazante. Sabes, a veces pienso que solo fingen trabajar para fichar y robar tiempo. Si te pagara más, ¿de verdad harías un mejor trabajo? ¿O este esfuerzo a medias es solo tu rutina habitual? Sus palabras, cargadas de desprecio y con un tinte racista, congelaron el aire a su alrededor.
Los ojos de Denise brillaron con una fría determinación, pero mantuvo la calma y respondió en voz baja: «Lo limpiaré de nuevo, señor Wessler. Este suelo quedará impecable». Wessler soltó una risita condescendiente y aplaudió como si acabara de darle una lección a un subordinado. Los empleados que pasaban rieron entre dientes, divertidos. Algunos apartaron la mirada, renuentes a mirar a Denise. El dulce aroma a pastel mezclado con pintura fresca, y la arrogancia y el habitual desdén de Wessler se extendían por cada rincón, recordándole a Denise que aquí el valor de una persona se medía únicamente por su título y estatus. Después de ese incidente, Wessler se volvió aún más arrogante. A menudo invocaba recortes de costos para recortar las bonificaciones, obligaba al personal del almacén a trabajar horas extras no remuneradas e incluso obligaba a los empleados administrativos a hacer horas extras sin previo aviso. Cualquiera que se atreviera a objetar era sancionado de inmediato, y los demás se acostumbraron a hacer la vista gorda ante estas injusticias. Denise sabía que era hora de prepararse para un verdadero ajuste de cuentas. Ya no quería simplemente registrar estos eventos. Cada vez que veía los rostros tristes y resignados de sus compañeros, o escuchaba suspiros tras la puerta de la sala de descanso, se recordaba a sí misma que su prolongado silencio, si no se rompía, se convertiría en un delito en sí mismo. En la tranquilidad del turno de noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, Denise estaba sentada junto a su cuaderno negro, escribiendo lentamente la última entrada del día. Sus ojos brillaban con una determinación fría e inquebrantable. Esta vez, nadie volvería a menospreciar a la señorita Denise. Esa noche, Denise Carter dio vueltas en la cama en su pequeña habitación. Los arañazos en las manos le dolían más de lo habitual. Aunque creía haberse acostumbrado a la injusticia, la rabia y la amargura le inundaban el pecho. Se sentó en silencio, mirando las densas líneas de su diario negro, recordando la mirada atormentada de Terence Doyle, la mirada arrogante de Wessler y la fría sonrisa de Curtis Banning de años atrás. Pero al llegar la mañana, todo cambió para siempre. En cuanto Denise entró en el vestuario, vio a Cynthia Moore, una joven conserje, desplomada en el suelo junto a su taquilla, con lágrimas corriendo por su uniforme. Cynthia tenía la cara hinchada. Sus manos temblorosas aferraban el teléfono. Denise se acercó y le puso una mano en el hombro con suavidad. «¿Qué te pasa, Cynthia?», preguntó en voz baja. Cynthia soltó su historia con voz entrecortada, con los sollozos interrumpiendo sus palabras. «Mi hijo tuvo un accidente. Está en el hospital. Solo necesito un día libre, por favor. Pero Recursos Humanos dijo que no pueden cubrir mi turno. Si no encuentro a alguien que lo sustituya, me bajarán el sueldo». Denise apretó el puño, escuchando en silencio mientras las lágrimas de Cynthia caían. En la lista de turnos, el nombre de Cynthia seguía marcado para sus horas programadas, con una nota. No se permitían cambios de turno, a menos que la gerencia lo aprobara en caso de emergencia. Pero para Cynthia, la vida de su hijo importaba mucho más que la indiferencia de Recursos Humanos. Una indiferencia que solo veía turnos, no a las personas detrás de cada nombre. La escena la hirió profundamente. Se dio cuenta de que sus 15 años de resistencia solo habían prolongado esta injusticia. En los ojos llorosos de Cynthia, Denise se vio a sí misma cuando era joven. La chica que una vez creyó que el silencio y el trabajo duro llevarían a algo mejor. Pero allí, el silencio solo conducía al olvido. Esa noche, después de que los pasillos se oscurecieran y las luces se atenuaran, Denise no fue directamente a casa como solía hacer. Sacó su teléfono y llamó a Elliot Miles, su fiel abogado, la única persona a la que le había confiado el secreto durante todos estos años. En cuanto contestó, Denise habló con decisión. «Elliot, es hora. Te enviaré todas las pruebas esta noche». Hubo un breve silencio al otro lado antes de que Elliot respondiera con voz firme. «¿Estás segura, Denise? Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás». Denise respiró hondo, recordando los rostros de su cuaderno negro.
Los despedidos injustamente, los que lloraban tras las puertas del baño, el suspiro de agotamiento que solo ella oía. Estoy segura de que he tardado demasiado en limpiar este desastre. Ahora es hora de limpiar a la gente corrupta. Al amparo de la noche, Denise recuperó una memoria USB escondida en su armario. Le transfirió a Elliot todos los documentos, grabaciones y fotografías que había recopilado durante 15 años, copias originales de contratos, cartas de transferencia, listas de empleados despedidos injustamente, los libros de bonificaciones ocultos de Wessler, notas sobre recortes de prestaciones y planes para hundir a los trabajadores en la pobreza. Envió cada prueba sin dudarlo. Elliot confirmó la recepción de los archivos. Su respuesta fue breve. Mañana contactaré con la Junta de Accionistas y prepararé la reunión de emergencia según los estatutos. Estén preparados. Esa noche, Denise se sentó tranquilamente junto a su ventana, contemplando el tenue resplandor de las luces de la ciudad, sabiendo que acababa de desatar una tormenta de fuego que arrasaría con todo lo corrupto y roto. En algún lugar del pasillo, Cynthia seguía llorando, y los trabajadores exhaustos se cruzaban como fantasmas. Pero en el interior de Denise, por primera vez en mucho tiempo, ardía una fe férrea. Esta vez, la justicia no haría la vista gorda. A medida que las luces de la ciudad, fuera de la ventana de Denise Carter, se atenuaban y daban paso a una nueva mañana, los engranajes de su golpe silencioso comenzaron a girar rápidamente. Denise sabía perfectamente que librar una batalla contra todo un sistema de poder como Creswell Holdings no podía depender de una emoción repentina. Requería un plan meticuloso y despiadado, muy similar a como la habían tratado los villanos de su vida. Desde el momento en que entregó todas sus pruebas al abogado Elliot Miles, Denise concentró toda su atención en cada paso crítico. Primero, Elliot y Denise revisaron todas las disposiciones legales, los estatutos de los accionistas, el derecho a convocar una junta de emergencia, el procedimiento para solicitar una moción de censura, y lo más crucial, la prueba irrefutable de la legítima propiedad de Denise, establecida en la época en que Roland Carter aún vivía. Cada página de la documentación fue examinada minuciosamente. Todas las marcas de tiempo clave fueron notariadas oficialmente, y no dejaron ni una sola laguna legal que los astutos abogados internos de la Junta pudieran explotar. Denise y Elliot recopilaron cientos de páginas de informes, una lista de empleados despedidos injustamente, incluyendo fechas, motivos y firmas. También se confirmaron los pagos irracionales de bonificaciones a la alta dirección. En marcado contraste, también se encontraron los recortes a las prestaciones de los trabajadores de primera línea, facturas, fotografías y archivos de audio que documentaban conversaciones internas sobre la manipulación de registros para ocultar el robo de horas extras, y una lista de todas las órdenes ocultas que Thomas Wessler había firmado para aumentar sus propias bonificaciones, al tiempo que recortaba drásticamente el Fondo de Bienestar Social. Elliot armó un expediente de silenciamiento. Todo este material se enviaría directamente a la Junta de Accionistas en caso de que el equipo ejecutivo intentara ocultar o retrasar la reunión de emergencia. Denise, como cofundadora con acciones mayoritarias, tenía derecho a convocar una moción de censura ella misma sin pasar por el director ejecutivo. Elliot la guió cuidadosamente en cada paso del proceso, hasta el más mínimo detalle. Simultáneamente con estos preparativos legales, Denise modificó su apariencia de forma sutil pero deliberada. El lunes por la mañana, en lugar de su desgastado uniforme de conserje, Denise llegó al edificio con un impecable blazer azul marino, una camisa blanca abotonada y zapatos de vestir nuevos y lustrados. No había ningún cubo de fregona a la vista, ni un carrito crujiente que empujar por el pasillo. Denise pasó con seguridad frente al mostrador de recepción, con la mirada ya no desviada, sino tranquila y penetrante. La recepcionista, Tasa, se detuvo a medio paso, sorprendida al ver a la señorita Denise con un aspecto desconocido, más alta y autoritaria que incluso algunos de los directores que habían entrado por aquellas puertas. Ningún directivo, desde Wessler hasta los jefes de departamento, sospechó nada. Para ellos,
Denise era simplemente esa señora de la limpieza mayor y tranquila, no una amenaza potencial. Mientras tanto, Wessler seguía celebrando reuniones para presumir de sus logros y firmando decretos de optimización de costes, y Curtis Banning se sentaba, satisfecho de sí mismo en su rol de asesor, convencido de que su jugada maestra de años atrás era infalible. A puerta cerrada, Denise y Elliot ultimaban las copias impresas de sus informes, organizando las pruebas en varias dosas separadas. Una para la Junta de Accionistas, otra para los organismos reguladores pertinentes y una copia de seguridad para la prensa o las agencias gubernamentales por si fuera necesaria la divulgación pública. Elliot también contactó discretamente a ciertos grandes accionistas que ya estaban insatisfechos con el desempeño real de Wessler. Discretamente, buscaba apoyo para Denise antes de la próxima reunión. La última noche antes de su decisión decisiva, Denise se encontraba sola en una pequeña oficina que había alquilado cerca de la sede de la empresa. La lámpara del escritorio iluminaba las gruesas pilas de documentos que tenía delante. Sus manos, antes frágiles, adelgazadas por años de limpieza, aferraban esos archivos con fuerza. Sus ojos reflejaban una fría resolución entrelazada con una profunda convicción. Sabía que incluso un solo paso en falso podía echar a perder 15 años de minucioso trabajo. Pero Denise se había estado preparando para este momento toda su vida. Creen que solo soy una sombra, pero mañana quedarán expuestos bajo la misma luz de la justicia que con tanta desesperación intentaron mantener ocultos, susurró, y su voz resonó en la silenciosa habitación como un juramento irrevocable. A la mañana siguiente, cuando Denise subió al ascensor rumbo a la 8ª planta, donde se celebraría la Junta Extraordinaria de Accionistas, ninguno de los que antes la habían menospreciado se dio cuenta de que estaban cayendo directamente en su trampa. Y tras ellos, las puertas de su ajuste de cuentas final comenzaron a cerrarse. Esa mañana, la 8ª planta de Creswell Holdings estaba inundada de una luz fría y cruda. La sala de juntas principal había sido meticulosamente preparada, como cualquier reunión trimestral, con una larga mesa de nogal, lujosos sillones de cuero y una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. 12 miembros de la junta entraron y tomaron asiento uno a uno, con rostros que rebosaban confianza, arrogancia o la habitual indiferencia. A la cabecera de la mesa, Thomas Wessler se ajustó la corbata y tamborileó con las yemas de los dedos sobre la mesa, afirmando su absoluta autoridad. Curtis Banning estaba sentado cerca del final, con la mirada perdida, aún convencido de que hoy sería una reunión rutinaria más. Precisamente a las 10 de la mañana, la puerta se abrió de par en par. Todos se quedaron atónitos al ver a Denise Carter, no a la discreta señorita Denise con su trapeador, sino a una mujer con un blazer oscuro y una expresión gélida, flanqueada por el abogado Elliot Miles, quien llevaba un elegante maletín negro. Denise dejó un grueso expediente sobre la mesa, sin prisas ni agachando la cabeza, solo con una determinación extrañamente tranquila. Wessler frunció el ceño con fastidio. Disculpen, pero esta es una reunión de la junta directiva. El equipo de limpieza está programado fuera del horario laboral. ¿Usted? ¿Qué hace aquí? Denise no dijo nada. Elliot intervino, su tono cortante en el silencio atónito. Buenos días a todos. Soy Elliot Miles, asesor legal de la señorita Denise Carter, cofundadora y actual accionista mayoritaria de Creswell Holdings. La reunión de hoy se ha convocado de acuerdo con los estatutos de la compañía para abordar graves violaciones de gobernanza y operativas. La sala de juntas se quedó paralizada. Curtis lo miró con incredulidad, con la boca abierta, incapaz de hablar. Los demás intercambiaron miradas escépticas. ¿Es una broma? Wessler se burló, intentando recuperar la compostura, aunque su voz sonaba insegura. Elliot permaneció impasible. Extrajo los documentos uno por uno, colocándolos frente a cada miembro de la junta. Aquí está el acuerdo fundacional de 1998 con las firmas del difunto cofundador Roland Carter, Curtis Banning y la señorita Denise Carter,
acompañado de una transferencia de acciones notariada ejecutada tras el fallecimiento del señor Carter. La señorita Carter conserva todos los derechos de voto sobre las acciones de la familia Carter, equivalentes al 52% de control. La tensión se densificó en el aire. El rostro de Wessler se sonrojó. Eso no puede ser correcto. Nunca recibimos ninguna notificación sobre esto. Denise abrió lentamente una segunda carpeta y colocó ante ellos libros de nóminas, informes de bonificaciones y sanciones, evidencia de recortes en las prestaciones de los empleados, facturas irregulares y grabaciones de audio de conversaciones internas. No estoy aquí para discutir, dijo. Estoy aquí para recordarte que durante los últimos 15 años he presenciado cada fechoría, cada caso de desfalco, cada lágrima y cada momento de dolor de las personas a las que trataste como invisibles. Wessler se levantó de un salto, con voz aguda. Esto es abuso de poder. ¿Quién te lo dio? Elliot lo interrumpió con firmeza. La señorita Carter tiene plena autoridad, de acuerdo con el procedimiento legal, para convocar esta reunión, y según los estatutos de los accionistas, puede solicitar una moción de censura y destituir inmediatamente a cualquier miembro de la Junta cuyas acciones perjudiquen a la empresa. Un joven miembro de la Junta, Jonas Evers, se volvió hacia Denise con los ojos abiertos de asombro. ¿De verdad eres la dueña? Denise asintió, su mirada fría, escudriñando cada rostro. Yo soy quien construyó este lugar. Una vez creí en ti, creí que esta empresa cambiaría tantas vidas, pero lo que he visto es corrupción. Poder transformado en un arma para oprimir a los vulnerables. Curtis Banning se encogió en su asiento, su tez pálida. Wessler, aún contraatacando, dijo, si creen que una pila de papeles. En ese momento, dos agentes de seguridad aparecieron frente a la puerta de la sala de juntas, rígidos e inexpresivos. Elliot colocó sobre la mesa, frente a cada miembro de la junta implicado en irregularidades, los avisos de despido mecanografiados y firmados por Denise Carter. Con efecto inmediato, el señor Thomas Wessler queda suspendido de su cargo de director ejecutivo. Toda la autoridad ejecutiva se transfiere a la señora Denise Carter, única representante legal de Creswell Holdings hasta que se elija una nueva junta. El silencio reinó en la sala de juntas, roto solo por el crujido de papeles y el pánico en sus ojos. Nadie se atrevió a reír ni a objetar. El atónito grupo sintió la cruda verdad con más intensidad que cualquier acusación. Denise los miró a cada uno a los ojos. Este no es el final. Es el comienzo de la justicia y el día en que pagarás por cada injusticia que creías que permanecería enterrada para siempre. Cuando Wessler salió de la sala en un silencio humillante y Curtis apartó la mirada, los demás miembros de la junta se sintieron repentinamente pequeños y aterrorizados ante una mujer a la que habían descartada como una sombra. Denise Carter lo había recuperado todo, no solo con pruebas, sino con la resiliencia de alguien al borde de la injusticia, dispuesta a borrarlo todo y restaurar la justicia. La sala de juntas se sumió en un profundo silencio mientras Denise Carter colocaba con calma cada pila de documentos ante los atónitos miembros de la junta. Cada contrato original, cada firma de Roland Carter, Curtis Banning y la propia Denise, brillaban bajo las luces del techo. Los acuerdos de acciones, transferencias y poderes notariales, guardados de forma segura desde la muerte de Roland, llevaban sellos de tiempo indiscutibles. Curtis Banning, antaño el titiritero detrás de todos los acuerdos secretos de la empresa, estaba sentado encorvado en su silla, con los labios apretados y la mirada fija en la mesa. Toda la arrogancia y la confianza de un viejo zorro experimentado se habían evaporado. Frente a Denise, no le quedaba nada más que la hueca derrota de un hombre cuyo pasado y obligaciones legales ahora estaban al descubierto ante él. El fantasma de su traición de hacía 15 años finalmente había sido convocado a la brillante luz del día. Thomas Wessler, arrogante como siempre, no pudo ocultar el colapso de su poder ilícito. Se puso de pie de un salto, con la voz temblorosa de ira. Esto es un fraude. Los demandaré a todos. No tienen ningún derecho.
Elliot Miles, el firme asesor legal de Denise, lo interrumpió con una respuesta fría, firme y cortante. La señorita Carter es la única persona con autoridad legal para solicitar una moción de censura. Estos documentos, firmas, notorizaciones, cada paso del procedimiento han sido verificados por el asesor legal y las autoridades pertinentes. A partir de este momento, el control operativo de la empresa se transfiere a la señorita Carter. Cualquier queja que puedan tener puede presentarse a través de los canales adecuados, pero les recomiendo encarecidamente que salgan de la sala de juntas ahora y permitan que seguridad los escolte. Wessler se quedó paralizado, observando la sala en busca de un aliado, pero todas las miradas apartaron la suya. Nadie se atrevió a hablar. Curtis inclinó la cabeza como si quisiera desaparecer en su asiento. Uno a uno, los demás miembros de la junta aceptaron sus notificaciones de despido u órdenes de reasignación de Elliot, cada uno. Su rostro mostraba una creciente ansiedad por su propio destino. Un par de agentes de seguridad entraron silenciosamente, pero con inconfundible autoridad. Señor Wessler, por favor, abandone la sala de juntas inmediatamente y cumpla con las nuevas directivas. Wessler miró a Denise por última vez. El miedo brilló en sus ojos, no por perder el poder, sino por reconocer que esta mujer no se parecía en nada a ningún oponente al que se hubiera enfrentado. Su paciencia, su dolor, se forjaron en una determinación férrea y una voluntad obstinada que se negaba a ceder. Eran fuerzas que nunca había anticipado. En un silencio humillante, se escabulló, su figura repentinamente pequeña y perdida en la misma habitación que una vez fue su reino. Solo quedaba Curtis Banning, temblando mientras miraba a Denise. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, logró decir: No tuve otra opción, Denise. Después de la muerte de Roland, todo se descontroló. Denise no alzó la voz ni se burló. Su mirada estaba tranquila, como si acabara de curar una vieja herida. Tenías muchas opciones, Curtis. Pero elegiste traición. Decidiste darle la espalda a quien más confiaba en ti. No solo a mí, sino a Roland. No permitiré que eso vuelva a suceder. En un ambiente cargado de culpa y temor, la Junta ratificó por unanimidad la moción de censura y firmó la transferencia del poder ejecutivo a Denise Carter. No hubo objeciones. Nadie se atrevió a defender a esos antiguos miembros. Más allá de las paredes de cristal, el cielo de Birmingham brillaba con fuerza como si la larga tormenta finalmente hubiera amainado. Denise se puso de pie y contempló la sala. Alguna vez, un lugar donde la habían tratado como una simple sombra bajo sus pies. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Pero su voz resonaba con una determinación inquebrantable. De hoy en adelante, todos los errores del pasado serán corregidos. Creswell Holdings ya no será un lugar donde los trabajadores sean devaluados y la justicia se sofoque en la oscuridad. No estoy aquí para buscar venganza, sino para construir una nueva para todos aquellos que alguna vez fueron olvidados. Mientras Denise salía de la sala de juntas, los miembros restantes la vieron partir con lo que, por primera vez, fue un respeto genuino. Afuera, los trabajadores aún desconocían lo sucedido, pero la situación había cambiado inequívocamente en la cima de la torre Creswell Holdings. Un silencio denso llenó la sala de juntas mientras Denise Carter permanecía erguida, con la mirada serena recorriendo rostros a partes iguales de conmoción, horror, resentimiento e impotencia. Su voz resonó con claridad, sin micrófono y sin alzar el tono. Durante los últimos 15 años, todos ustedes me han ignorado, pisoteado a tanta gente por un poco de poder insignificante y fama fugaz. Pero hoy, oficialmente elimino toda esa podredumbre y toxicidad de este lugar. La mirada de Denise se detuvo durante un largo rato en Thomas Wessler, quien una vez se había sentado con confianza en ese asiento de poder, pero ahora parecía pequeño y tembloroso bajo el peso de la verdad. El equipo de seguridad entró con semblante severo hacia Wessler. Él seguía intentando forcejear, gritando una última advertencia.
Se arrepentirán de esto. Kresgel no puede sobrevivir sin mí. Pero nadie respondió. Escoltaron a Wessler afuera. Sus pasos, resonando por el pasillo como el clavo de la muerte de una era definida por la tiranía y el abuso de poder. Meredith Chandler, antaño la mano derecha más leal de Wessler, palideció apresuradamente, cerrando de golpe su libreta y fingiendo buscar en su teléfono. «Tengo que irme», balbuceó. «Tengo una reunión con socios extranjeros». Nadie intentó detener a Meredith. A nadie le importaban aún quienes habían conspirado con Wessler para manipular cada decisión y enmascarar cada injusticia con palabras vacías y floridas. Uno a uno, los antiguos aliados se levantaron de sus asientos y salieron apresuradamente de la sala como si intentaran escapar de la fuerza invisible que Denise acababa de desatar. Solo quedaban unos pocos miembros neutrales de la Junta. Aquellos empleados más jóvenes que habían sido reprimidos por el antiguo régimen. Ahora miraban a Denise con los ojos abiertos, entre incredulidad y esperanza. Una mujer a la que una vez habían ignorado como la señorita Denise, la conserje invisible de Kresgel. Denise no salió corriendo. Recogió sus documentos con calma, saludó a Elliot Miles, su fiel aliado, quien había ayudado a exponer todo un sistema engañoso, y luego se volvió para dirigirse a los miembros restantes con firme resolución. «No estoy aquí para ser la jefa. No necesito autoridad para infundir miedo. Estoy aquí para reconstruir los valores de Kresgel Holdings y restaurar la justicia, la confianza y la dignidad de todos los que han sido olvidados. Si alguno de ustedes quiere ayudarme a reconstruir estos cimientos, quédense y comiencen hoy mismo. Si creen que Kresgel es solo un lugar para enriquecerse y explotar el poder, no duden en irse. No toleraré más oscuridad». Sus palabras resonaron como una promesa, haciendo que la sala se sintiera a la vez pesada y llena de nueva esperanza. Un joven miembro de la Junta, Jonas Evers, se levantó vacilante y habló. «Señorita Carter, quiero quedarme. Solía pensar que no tenía voz, pero hoy veo que el cambio es posible». Otros también asintieron. Algunos apretaron los puños sobre la mesa, en silencio, prometiéndose a sí mismos que nunca volverían a las viejas costumbres. Denise ofreció una sonrisa amable y sin pretensiones. «No trabajaremos por la fama, sino por el respeto propio. Quiero que Kresgel sea realmente un hogar para todos, desde los trabajadores del almacén y los conductores hasta los conserjes y la gerencia. Lo que una vez vieron como sombras en este edificio es en realidad la verdadera fuerza que lo mantiene vivo». Al salir de la sala de juntas, Denise no tomó el ascensor privado. Se fusionó con el flujo de gente en el vestíbulo principal, pasando junto a rostros asombrados y miradas furtivas, susurros, aún dudando en hablar directamente. Caminaba como si nada hubiera pasado. Cambió. De baja estatura, serena, pero sus ojos brillaban con una confianza inquebrantable. Detrás de ella, cada panel de cristal del octavo piso reflejaba la imagen de Denise Carter, antes invisible e ignorada, ahora la autoridad suprema, con una misión mucho mayor que la venganza: restaurar la justicia y la dignidad de todos aquellos que alguna vez fueron ignorados. El ambiente en Kresgel Holdings cambió de la noche a la mañana. Denise Carter, antes una figura discreta que barría los pasillos con sigilo, ahora se encontraba abiertamente en la oficina del director ejecutivo, un espacio que durante mucho tiempo había sido el bastión privado del poder, sin dar la bienvenida a nadie considerado invisible. Denise abrió las puertas de cristal ella misma y corrió las persianas para que el sol de la mañana entrara a raudales, anunciando un nuevo capítulo para todo el edificio. Pero no se sentó en el lujoso sillón de cuero ni contempló la vista de la ciudad. En cambio, su primera acción fue enviar un anuncio especial a todos los empleados, desde conductores y conserjes hasta trabajadores de almacén y personal de oficina. La primera reunión de toda la empresa en la historia de Kresgel, sin ejecutivos presidiendo, sin discursos, solo personas reales haciendo negocios reales. Esa mañana, el auditorio de la planta baja estaba abarrotado. El aire estaba cargado de escepticismo y curiosidad.
Nadie había olvidado la imagen de la señorita Denise recogiendo basura y limpiando ventanas. Ahora, allí estaba en el escenario, tranquila pero decidida. La gente murmuraba entre sí. Era la conserje, ¿verdad? ¿Podría ser todo cierto? ¿Quién es ella? Denise habló sin micrófono, con una voz cálida pero firme, rompiendo el silencio. Quiero empezar diciendo gracias. Gracias a todos ustedes, las personas que han mantenido a Creswell con vida en cada tormenta, aunque no se haya mencionado el nombre de todos ni se hayan reconocido sus esfuerzos. Hizo una pausa y examinó la sala, con la mirada fija en las primeras filas. Alonso Green, el conductor que había trabajado horas extras sin remuneración durante años. Deborah Williams, la empleada de recursos humanos que había sido atormentada por las crueles políticas que se vio obligada a aplicar. Y Cynthia Moore, la conserje, que recientemente había enfrentado una crisis familiar, pero aún así se presentaba a cada turno. Denise abrió una carpeta gruesa y anunció su primera tanda de decisiones. A partir de esta semana, cualquier pago de horas extras retenido durante los últimos 2 trimestres se pagará en su totalidad. Verán ese dinero en su nómina este viernes. Todos los contratos de seguro médico vigentes quedarán en suspenso para su revisión. Les enviaremos encuestas a cada uno de ustedes para que puedan elegir a sus propios proveedores. Se acabaron las decisiones de arriba hacia abajo sobre sus beneficios. Una mano se levantó tímidamente. Era Alonso. Señorita Carter, ¿qué pasa con los despedidos sin causa? ¿Alguien investigará el caso de Terence Doyle? Denise asintió con voz firme. Revisaremos todos los despidos de los últimos 3 años, un expediente a la vez. Si alguien fue despedido injustamente, nos pondremos en contacto para considerar su reincorporación, una indemnización o, como mínimo, restaurar su buen nombre. Un rumor de conversaciones susurradas recorrió la rosa. El escepticismo se convirtió en una esperanza cautelosa. Deborah Williams se levantó, vacilante. ¿Y qué hay de las políticas de licencia familiar, señora? Antes no teníamos voz ni voto, todo se imponía desde arriba. Denise sonrió con amabilidad, pero con determinación. De ahora en adelante, ninguna decisión sobre los derechos de los trabajadores se tomará sin su opinión. Quiero que cada uno comparta sus ideas y organizaremos foros abiertos para debatir cada nueva política. La reunión no terminó con aplausos atronadores, sino con miradas reflexivas, preguntas sinceras y silenciosos murmullos de esperanza. ¿Hablaba en serio? ¿Podrían cambiar las cosas de ahora en adelante? Después de la reunión, Denise no se fue corriendo. Se quedó para escuchar comentarios, tomar notas, ver cómo estaba el hijo de Cynthia, compartir el desayuno con el equipo de seguridad del turno de noche y pasar por el taller para hablar con los conductores. Esos pequeños gestos, aparentemente cotidianos, fueron nada menos que milagrosos en un lugar que había existido durante mucho tiempo bajo el miedo y una fría jerarquía. Comenzaron a restaurar la confianza que se había erosionado con los años. Sin embargo, Denise no era ingenua. Se dio cuenta de que algunos de la vieja guardia, aquellos que habían ejercido el poder bajo Wessler y Meredith, aún observaban desde la barrera, ansiosos por proteger sus propios intereses. Susurros de descontento flotaban por los pasillos. Miradas sospechosas y rostros hoscos persistían cada vez que pasaban por la oficina del nuevo director ejecutivo. Pero esta vez, Denise tenía el poder real. El poder de la verdad y el respaldo de la mayoría que la había apoyado durante todos estos años. No permitiría que el pasado se repitiera. En su oficina, una pequeña nota escrita por Cynthia estaba cuidadosamente clavada en el tablón de anuncios. Gracias por darme la esperanza de que personas como nosotros pueden cambiar el mundo entero. Sirvió como un recordatorio lleno de significado. La verdadera reforma comienza escuchando, y la justicia no es un privilegio. Es el derecho básico de todo ser humano. El ambiente en Creswell Holdings, que había brillado brevemente con esperanza, se topó de inmediato con corrientes subterráneas de resistencia por parte de la vieja guardia.
Apenas días después de la primera reunión general de Denise, aquellos acostumbrados a juzgar desde arriba comenzaron a menospreciarla y oponerse discretamente. Se burlaban en pequeños grupos, interrumpían deliberadamente varios departamentos e incluso difundían rumores que cuestionaban la limitada capacidad de gestión de la nueva directora ejecutiva, alguien a quien antes solo conocían como una mujer con delantal y fregona. Brent Wallace, exdirector de finanzas, quien debía su puesto a Meredith Chandler, expresó abiertamente sus dudas durante una reunión departamental. Me temo que la experiencia en gestión financiera de la señorita Carter se limita a cuadrar facturas pequeñas, no a supervisar presupuestos multimillonarios. Sus antiguos aliados ahogaron la risa, desafiándola con la mirada. Denise no se echó atrás ni perdió la paciencia. Sostuvo la mirada de Brent directamente, respondiendo con suavidad pero con aislamiento. Durante 15 años, convertí mi dolor en silencio mientras salvaguardaba cada contrato y defendía el capital de mi familia de los oportunistas. Las hojas de cálculo complejas o los presupuestos multimillonarios no me intimidan tanto como la fría indiferencia de quienes antes se consideraban líderes. Su respuesta silenció a la sala. En lugar de solo palabras, Denise actuó. Ordenó una auditoría independiente de todos los gastos bajo Wessler y Meredith. Quienes se habían beneficiado de contratos internos pronto quedaron expuestos, y algunos renunciaron voluntariamente al darse cuenta de la era de la cobertura. ¡Uy! Se acabó. Denise ascendió a personas previamente marginadas, como Deborah Williams de Recursos Humanos, acosada por las duras políticas laborales, y a Alonso Green, el veterano conductor, quien ahora se convirtió en jefe del equipo de transporte. Reconstruyó la cultura corporativa desde cero. Se restableció el evento anual de reconocimiento a los empleados, como disculpa por años de negligencia. La cafetería reabrió sus puertas a todos, eliminando la sección exclusiva para la gerencia. Cada mes, Denise organizaba foros abiertos donde cualquiera podía hablar con franqueza, ofrecer retroalimentación y cuestionar sin temor a represalias. Estos pequeños pero fundamentales cambios provocaron una feroz oposición por parte de los líderes de la vieja guardia que aún permanecían. Dificultaron disimuladamente la vida del personal recién ascendido, enviaron correos electrónicos despectivos e incluso presentaron quejas anónimas sobre la falta de profesionalismo de Denise ante socios clave. Pero Denise estaba preparada para estos ataques entre bastidores. Aprovechó la resiliencia que había desarrollado durante 15 años de silencio, la resiliencia de quien tocó fondo, de quien una vez fue reducida a una sombra anónima. En una reunión privada donde la presionaron para que demostrara su competencia, Denise presentó con calma los informes financieros de los últimos 3 trimestres, claros y detallados, hasta el último renglón. Destacó las turbias pérdidas sufridas bajo el antiguo régimen y mostró cómo las ganancias reales estaban aumentando gracias a sus reformas. Esas cifras se convirtieron en un arma afilada que desmantelaba cualquier crítica infundada. En ese momento, la verdadera columna vertebral de la empresa. Los trabajadores que durante mucho tiempo habían permanecido en silencio y arrodillados comenzaron a alzar la voz en su defensa. Cynthia Moore, ahora supervisora de saneamiento, le entregó a Denise una pequeña nota escrita con letra temblorosa. Me infundiste confianza en que personas como nosotros podemos cambiarlo todo. Denise la leyó, la dobló y la guardó cuidadosamente en el cajón de su escritorio, tratándola como un talismán contra la tormenta que se avecinaba. Para ella, esta nota encarnaba un poder real. No el poder de ocupar el puesto más alto para hacer que otros se lamentaran, sino el poder que nace del olvido, para devolver la esperanza a todos. Sin embargo, la turbulencia estaba lejos de terminar. Algunos socios importantes, antes cercanos a Wessler, amenazaron con cancelar contratos y exigieron que Creswell volviera a las andadas. Un puñado de gerentes de nivel medio y bajo paralizaron la implementación de las nuevas políticas, esperando que Denise se cansara y se diera por vencida. Denise respondió con una persistencia inquebrantable. Se aseguró de visitar cada área de trabajo, compartir el almuerzo con los conductores, hablar con el equipo de limpieza,
escuchar los comentarios de primera mano y resolver personalmente las quejas. Los empleados comenzaron a darse cuenta, por primera vez en la historia de Creswell, de que ya no eran sombras silenciosas, sino personas escuchadas y respetadas. El muro invisible que separaba las clases sociales de la empresa se erosionó gradualmente, reemplazado por una colaboración genuina. En medio de esta tormenta, Denise comprendió con más claridad que nunca que el verdadero poder no consiste en ocupar el puesto más alto ni en dar órdenes. Se trata de impartir justicia, escuchar e impulsar un cambio real. El camino fue arduo y lleno de desafíos, pero cada día Denise estaba más convencida de que su pasado, como una sombra invisible, era precisamente la base sobre la que se podía construir un nuevo Creswell, uno donde cada valor se mediría por la confianza y el respeto mutuos. Tras meses de turbulencia, Creswell Holdings entró gradualmente en una nueva era. Atrás quedaron las risas arrogantes que resonaban en las salas de juntas cerradas. Atrás quedaron las decisiones insensibles de quienes vestían trajes ostentosos. En cambio, cada mañana, la luz del sol se filtraba por los amplios pasillos, antaño un santuario de jerarquía y prejuicios, y era recibida con saludos amistosos y risas genuinas, sonidos que habían estado ausentes allí durante tantos años. Denise Carter ya no era la sombra invisible del edificio. En las semanas posteriores a sus reformas, Denise seguía recorriendo cada pasillo y visitando cada departamento, donde los nuevos conserjes o los jóvenes empleados observaban con asombro cómo el director ejecutivo se sentaba felizmente a compartir un café con ellos y les preguntaba sobre sus vidas. Cada vez que pasaba, Denise recibía respetuosos gestos de asentimiento, sonrisas de agradecimiento y auténtica admiración, algo que solo había sentido en silencio durante los últimos 15 años. Sin embargo, la pregunta más importante, una que resonaba no solo en Creswell, sino entre todos los que presenciaban el cambio, seguía surgiendo, a veces en reuniones informales, a veces por correo electrónico, incluso susurrada en los rincones de los pasillos. ¿Por qué esperaste tanto, Denise? ¿Por qué no actuaste antes? Denise siempre sonreía sin rastro de ofensa ni arrepentimiento, y respondía con una voz amable pero más firme que nunca. El poder solo importa cuando se usa en el momento oportuno. Quería ver la corrupción desde sus raíces, para que, al actuar, nadie, ni en la junta directiva, ni en la gerencia, ni el mejor abogado, pudiera negar o revertir la verdad. No elegí el silencio por miedo. Lo elegí porque sabía que la verdad debía salir a la luz para que la justicia se volviera innegable. Al principio, su respuesta dejó a muchos sin palabras. Pero cuando vieron cómo Denise trataba a cada empleado, cómo restablecía la justicia para los despedidos injustamente y cómo las familias con dificultades conseguían la restitución de su seguro y prestaciones, se dieron cuenta de que algunas batallas requieren una preparación paciente e incansable, anclada en un dolor tan profundo que nadie puede revertir el resultado. La imagen final para cerrar esta historia tuvo lugar una tarde de fin de semana. El patio de la empresa albergaba una pequeña reunión informal. Sin pancartas ni letreros, solo mesas y sillas plegables sencillas. Risas sinceras y el tintineo de las latas de refresco. Alonso Green, otrora conductor explotado, ahora el nuevo gerente de transporte, levantó su copa y miró a Denise. A todos los silenciosos, a aquellos que una vez fueron considerados invisibles, cuando en realidad eran la base de todo éxito. Todos alzaron sus copas al unísono. Los aplausos resonaron bajo la brillante puesta de sol. Denise estaba sentada allí, sin su traje de directora ejecutiva, sino como una mujer común y corriente con ojos que habían visto mucho, levantando su copa en respuesta. Nunca juzgues a nadie por su uniforme. El conserje que viste ayer bien podría ser quien construyó toda esta casa. Escucha y respeta, porque la justicia y la bondad siempre comienzan con los actos más sencillos. El día terminó con firmes apretones de manos, humildes buenos deseos y la historia de una mujer negra que alguna vez fue considerada una sombra y que reescribió la definición de poder y valor humano en el seno de una gran organización. Ese mensaje resonante se extendería mucho más allá,
recordando a cada generación en Kresgel. La justicia no es un regalo, sino un derecho para cualquiera que se atreva a creer en sí mismo, incluso si viste el uniforme andrajoso de un desvalido. Acabas de seguir la historia de Denise Carter, la mujer silenciosa que convirtió años de subestimación en la fuerza para transformar todo un imperio. Desde una posición que antes se consideraba invisible, demostró que el verdadero valor no reside en un uniforme ni un título, sino en la constancia, la amabilidad y la valentía de alzar la voz y exigir justicia. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han subestimado por tu apariencia, tu trabajo o tus antecedentes? Si estuvieras en el lugar de Denise, ¿te habrías quedado callado y observado, o habrías actuado con valentía en el momento decisivo? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu historia podría ser la inspiración que alguien más necesita. Si esta historia te ha parecido significativa, no olvides darle a me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras. Gracias por escuchar.